razón principal o las razones principales por las cuales estoy trayendo esta serie de mensajes sobre la necesidad de pensar en el nuevo nacimiento y las evidencias del nuevo nacimiento, básicamente son dos. En primer lugar, mi temor de que algunos de los presentes en nuestra congregación, después de muchos años de estar sentados en una silla de una iglesia o en un banco de una iglesia, todavía no hayan comprendido lo que significa el Evangelio y que no hayan tomado todavía la decisión de entregar sus corazones al Señor. Es un pensamiento que recurrentemente viene a mi mente y no es una experiencia propia ni de nuestra congregación ni de nuestro tiempo. En los evangelios encontramos mucha gente que se acercó a Jesús en los tiempos difíciles de su vida y algunos de ellos inclusive permanecieron, pero después con el correr del tiempo se olvidaron de quién era el Señor y lo que había hecho por sus vidas. Así que el primer pensamiento, la primera razón, y creo que no es la primera vez que lo digo, es esto: el poder recordar y poder evaluar o revisar nuestras decisiones de fe y si realmente, como dice la Escritura en el texto que leímos la semana pasada, si realmente le hemos entregado nuestro corazón al Señor. La segunda razón es que la mayoría de las iglesias alrededor del mundo estamos creyendo de que estamos viviendo los tiempos finales. Esto de tiempos finales, vuelvo a decir lo mismo que digo siempre, no significa de que este sea el último año, ni siquiera la última década. Pero aquello que estudiamos hace tantos años atrás, que decíamos un día llegará el anticristo y tomará control en el gobierno mundial, nosotros lo veíamos, decíamos sí, es cierto, las Escrituras hablan mucho acerca de esto y hay evidencias acerca de esto, pero nunca nos imaginamos de que tal vez nosotros seríamos testigos de esto. Cada vez el mundo se va cerrando en cuanto a los gobiernos para constituirse en un gobierno global y esto nos habla acerca del final de los tiempos, la persecución de la iglesia, la persecución ideológica en muchos sentidos, pero también la persecución de hecho sobre los creyentes, nos hablan de los últimos tiempos. Y si no estamos equivocados acerca de la cercanía de los últimos tiempos y del regreso del Señor por su iglesia, por nosotros, es necesario que tengamos una mirada de la eternidad mucho más ambiciosa que la que tenemos hoy. Que podamos tomar en nuestra vida decisiones radicales para que el día que tengamos que encontrarnos en la presencia del Señor, nuestras vidas aquí en la tierra, nuestra estadía temporal en la tierra haya tenido sentido. Decíamos en la introducción del mensaje de la semana pasada que la iglesia de Éfeso, o a los Efesios, la iglesia fue fundada bajo el ministerio del apóstol Pablo. Tal vez no tanto su persona en particular, sino hubo a quien él envió para anticiparse a esta tarea, pero sí fue fundada bajo su ministerio. Encontramos en el capítulo 16 del libro de los Hechos que el apóstol Pablo quiere viajar a esta ciudad, a Asia, para poder predicar el Evangelio y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se lo impidió, porque después vendría la visión del varón macedonio y la necesidad de ir a hacer ministerio en Europa. 3-4 años después, en el tercer viaje misionero, el apóstol Pablo tiene el privilegio de poder llegar a la ciudad de Éfeso. Y ahí en la ciudad de Éfeso se encuentra nuevamente con sus amigos Aquilas y Priscilas, a quienes había enviado anteriormente para comenzar un ministerio en la ciudad de Éfeso, que sería el ministerio más impactante de todo el sur de Asia, lo que hoy sería Turquía. Todas esas iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, son iglesias ubicadas geográficamente en el sur de Asia, en esa zona ahí de Turquía, enfrente de Grecia, ahí en esa zona, y esas iglesias fueron fundadas por el ministerio del apóstol Pablo, fruto de la potencia, de la potencialidad que tenía la iglesia de Éfeso. De hecho, cuando se refiere el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, dice una iglesia cuya trascendencia ha llegado a todo Asia y a todos los confines de la tierra. En el capítulo 19 del libro de los Hechos encontramos el comienzo del ministerio de Pablo ahí en la iglesia de Éfeso, en el tercer viaje misionero. Y los elementos presentes me llamó mucho la atención al estudiar un poquito más este capítulo y al estudiar un poquito más el contexto cultural y religioso de la ciudad de Éfeso. Me llamó mucho la atención que muchos de los elementos presentes en este capítulo 19 del libro de los Hechos los va a repetir una
una y otra vez en enseñanzas teológicas profundas el apóstol Pablo en su pequeña carta, esa pequeña carta de 6 capítulos solamente, pero que dicen que es la carta más profunda de todas las Escrituras. En el capítulo 19, y a ese capítulo quiero referirme, van a dejar asentadas algunas cosas sumamente importantes, no solamente para la iglesia de Éfeso, sino para la iglesia en su historia. Así que comienzo el mensaje de esta mañana haciendo una pregunta que el apóstol Pablo va a hacer en el comienzo del capítulo 19. ¿Cuán conscientes somos todos nosotros del poder del Espíritu Santo que reside en nuestras vidas? ¿Cuán consciente vivimos de que somos templo del Espíritu Santo? ¿Cuán consciente vivimos de que el Espíritu Santo es el que nos sostiene, el que nos guarda, el que nos trae convicción de pecado, el que nos da fuerza frente a la adversidad? ¿Cuán conscientes somos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? La segunda pregunta que va a surgir de este capítulo 19 en los primeros versículos es: ¿de qué manera nos está afectando la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana, en nuestra transformación personal, pero también en la manera en la cual vivimos para bendecir a otros? Porque el Espíritu Santo habita en los hijos de Dios justamente para esto, para transformarlos, pero también para convertirlos en la luz de esta tierra. Esa es la presencia del Espíritu Santo, el poder de Dios para una vida nueva y diferente aquí en la tierra. Es llamativo que en el capítulo 19 el apóstol Pablo dice lo siguiente, voy a leérselos desde el texto que tengo aquí. Dice: aconteció, capítulo 19, versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, es decir, la parte norte de Asia, vino a Éfeso y hallando a cierto discípulo les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados entonces? Ellos les dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Me llama la atención cómo el apóstol Pablo, obviamente que hay todo un trasfondo detrás, ¿no? Vos no te encontrás con alguien en la calle y lo saludas: hola, ¿cómo estás? Y te preguntan, ¿y cómo está el Espíritu Santo en vos? O sea, no es una pregunta que se haga normalmente. O sea, nadie le pregunta a otro, ¿escuchaste alguna vez del Espíritu Santo? Por más que seamos creyentes. Es decir, no es una pregunta habitual. Lo que yo creo, esta es una apreciación mía al leer el texto, es que el apóstol Pablo estaba viendo a estos que decían ser creyentes, que no tenían una vida consecuente con lo que profesaban. Es decir, el apóstol Pablo veía que estos hombres, esto vuelvo a repetir, es una apreciación mía, que estos hombres decían que creían, que eran creyentes, que amaban a Dios y no sé cuántas cosas más, pero no tenían una vida consecuente con la fe que profesaban. Entonces el apóstol Pablo dice que hay algo raro. De hecho, cuando usted lee el final del capítulo 18, se va a encontrar que uno de los predicadores más elocuentes que tuvo Éfeso fue un tal Apolos, por eso hace referencia a él en el versículo 1 del capítulo 19. Era un hombre que había predicado el arrepentimiento, pero que no tenía todavía la idea completa del Evangelio. Entonces necesitó ser enseñado por Aquilas y Priscila para que entendiera de qué se trataba el Evangelio. Así que muy probablemente estos 12 eran discípulos de Apolo y sus vidas eran una vida de religiosidad, una vida vacía, una vida sin sentido, una vida hueca. Entonces el apóstol Pablo les pregunta y les dice: ¿ustedes escucharon hablar acerca del Espíritu Santo? ¿Ustedes saben quién es el Espíritu Santo? ¿Ustedes saben lo que puede hacer en sus vidas el Espíritu Santo?
Y la verdad que me pongo en los pantalones o en los zapatos o en la túnica del apóstol Pablo y yo pienso, a veces uno tiene ganas de preguntarle a algunas personas, ¿realmente vos has recibido al Espíritu Santo? ¿Realmente el Espíritu Santo mora en tu vida? ¿Realmente de verdad has creído con todo corazón de tal manera que el Señor ha transformado tu vida y sos la habitación del Espíritu Santo aquí en la tierra? ¿Y por qué haría esta pregunta? Creo que por la misma razón que el apóstol Pablo hace esa pregunta. Es evidente que hay una vida que no es consecuente con la habitación del Espíritu Santo en tu vida, porque no podés vivir de esa manera y hacer las cosas que estás haciendo si escucharas la voz de Dios que te dice cómo debería de vivir un creyente. Y déjame que vuelva a repetir esto por vez número no sé cuánto. La diferencia entre un creyente y un no creyente es que mientras el creyente lucha con el pecado, no es que está libre de tentación, no es que está libre de tropezar en alguna oportunidad, no, la diferencia es que el cristiano lucha con el pecado mientras el pecador vive en el pecado. O sea, el pecador puede hacer lo que le venga las ganas de hacer y no va a sentir nada justamente porque el Espíritu Santo de Dios no habita en él. Pero el creyente cuando hace algo malo, cuando viene una tentación fuerte sobre su vida, ahí el Espíritu Santo lo redarguye, el Espíritu Santo lo convence, el Espíritu Santo le dice, vamos que vas a salir adelante, vamos que estamos juntos, vamos que estoy con vos, vamos que vamos a vencer esta tentación. Es el Espíritu Santo. Y si caes en alguna clase de pecado, es el Espíritu Santo el que te recuerda la gracia de Dios para volver a levantarte de tu pecado y volverte a enderezar para caminar de nuevo en la fe. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Yo temo, hay una palabra que se usa mucho en este tiempo. Yo no la conocía, pero es muy de este tiempo. La autopercepción. ¿Cómo te percibís? Y yo me percibo, usted sabe, ¿no? Por dónde va ese razonamiento, no le voy a explicar porque usted lo ha escuchado 5 millones de veces esto. La autopercepción. Y yo tengo mucho temor de los que se autoperciben cristianos, pero que sus evidencias no dicen lo mismo. Tengo temor de eso y no estoy juzgando a nadie, simplemente temor de eso. El autopercibido dice, yo soy una mujer que vivo en un cuerpo de un hombre, me autopercibo mujer, aunque la biología, la ciencia y no sé cuántas cosas más diga de que soy un hombre, pero yo me autopercibo mujer y por lo tanto estoy viviendo en un cuerpo equivocado, dicen, ¿no? Entonces uno le dice, mira, vos podés autopercibirte lo que vos quieras, pero hay muchas cosas en tu cuerpo que determinan que sos otra cosa de lo que te autopercibís. ¿Sí o no? Bueno, este pensamiento me venía con respecto a la fe. Yo me percibo que creo, pero mi pregunta es, ¿qué dicen las evidencias objetivas acerca de tu fe? ¿Qué dicen las evidencias objetivas acerca de tu amor por Dios? ¿Qué dicen las evidencias objetivas acerca de la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Se dice que Éfeso era una ciudad cosmopolita, bastante parecido a Corinto. Estaban de hecho uno en una margen del mar Egeo y el otro en la otra margen del mismo mar. Así que dice que se parecían bastante, nada más que una tenía una influencia muy pagana, europea, y la otra tenía una influencia muy asiática, ¿no? Muy oriental. Pero se parecían bastante porque los dos eran puertos y los dos tenían influencia de muchas culturas. Así que lo más probable es que después de haber recibido el Espíritu Santo y de que Pablo oró sobre ellos, comenzaron a hablar acerca de la verdad de Dios, tal cual como ocurrió en Hechos capítulo 2, de la verdad de Dios, y a predicar en las lenguas de aquellos que estaban escuchando lo que estaban, o que estaban viendo lo que ellos estaban haciendo o lo que a ellos les estaba pasando. Pero también dice que profetizaron. Hablaron en lenguas, profetizaron, un hecho sobrenatural comenzó a ocurrir en sus vidas. Una experiencia del nuevo nacimiento sellada por el que el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a ocurrir cosas sobrenaturales que antes de esa experiencia del nuevo nacimiento no podían
tener. La experiencia de fe tiene que estar acompañada de una experiencia espiritual que lleve a otros a escuchar y a ver en nuestras vidas que vale la pena creer en Jesús. La pregunta que me ha estado dando vueltas en esta semana para hacer es que no solamente la vida cristiana es una vida moralmente correcta, eso es tal vez lo más básico. La vida cristiana es una vida de testimonio. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y me serán testigos. Es decir, una vida que testifica acerca del poder de Dios con la manera en la que vive, que se puede ver y se puede escuchar de la boca del creyente, que realmente vale la pena amar al Señor. Así que las preguntas que me estaban dando vueltas en esta semana es, ¿a quién le has predicado el Evangelio? ¿Quién ha crecido en la gracia de Dios a través del tiempo, de las palabras y del espacio que vos le has dado a otros en tu vida? ¿Hay carga en tu corazón por los que están perdidos, por los que no conocen al Señor? Por los que si hoy tuvieran que partir por alguna situación, parten a la eternidad perdidos, sin esperanza? ¿Quién forma parte de tu lista de oración diciendo, Señor, yo quiero hasta no ver a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, a mi amigo, a mi compañero, yo no voy a dejar de orar y ayunar por él? Clamo por la vida de mi amigo, de mi compañero, porque lo amo de verdad y quisiera verlo un día llegando a tus pies. ¿A quién has discipulado, le has enseñado la verdad del Evangelio en todos estos años de creyente? Esta semana, como te decía, en este pensamiento de el testimonio de los cristianos aquí en este tiempo, en la tierra, volvía nuevamente a mi mente el mandato de Jesús en el capítulo 28 del libro de Mateo, Marcos capítulo 16. La verdad que nosotros después vemos en el libro de los Hechos la iglesia cómo se organiza y vemos cómo se arman las comunidades de fe. Pero el mandato del Señor antes de ir de esta tierra fue claro, específico, puntual. Vayan y prediquen el Evangelio, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles en todas las cosas. Es decir, es fácil el mandato. Vayan y prediquen, hagan discípulos, sean luz en esta tierra. A veces pensamos que todo lo que ocurre en la iglesia ocurre aquí adentro, pero en realidad la iglesia somos cuando estamos afuera. El segundo punto, tenía 3 puntos, pero voy a compartir 2 solamente. El segundo punto del capítulo 19 que aparece ahí es que sin el Espíritu Santo de Dios es imposible poder vencer el mal. Dice en el versículo 11 y 12 del capítulo 19 que Dios hacía muchos milagros por mano del apóstol Pablo. El apóstol Pablo oraba, déjeme que lo busque aquí en mis apuntes, en mi Biblia. Dice, versículos 11 y 12, y hacía Dios milagros extraordinarios, impresionantes, por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¡Wow! De verdad que un milagro extraordinario. Y dice el texto anterior que mientras el apóstol Pablo predicaba, algunos se oponían y todo lo demás. Pero el versículo 13 y 14 nos va a decir lo siguiente. Déjame que te lea esta última parte del mensaje de esta mañana. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron, quiero que hagas énfasis en esa palabra, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre todos los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y
Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¡Wow! Recordamos por la predicación de la semana pasada de que la ciudad de Éfeso era una ciudad muy tendiente a la brujería y a la hechicería. Era una ciudad muy idólatra y, como decía la semana pasada, la idolatría y la brujería siempre están íntimamente emparentadas. Casi no se puede encontrar idolatría sin brujería detrás. Siempre están emparentadas. De hecho, el apóstol Pablo, para cerrar toda discusión, dice: el que les sacrifica a los ídolos, a los demonios se los sacrifica. Así que siempre que hay un sacrificio a un ídolo o un acto idolátrico, Satanás aprovecha para manejar el mundo espiritual. Acá encontramos a 7 muchachos que tienen buenas intenciones, o aparentemente tienen buenas intenciones, pero tenían ausencia del poder verdadero de Dios en sus vidas porque no eran nacidos de nuevo. El Espíritu Santo de Dios no estaba sobre sus vidas. No tenían autoridad de parte de Dios, como el Señor dijo en Marcos 16. Toda autoridad les dada a ustedes tal cual como me ha sido dada a mí. Eran hombres que sabían o que conocían mucho, tenían muy buenas intenciones, pero no tenían la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Eso los llevó a fracasar en su ministerio, porque no había presencia de Dios en ellos. Conocían todos los detalles, habían visto cómo se hacía. Te conjuro en el nombre del Señor Jesucristo, el que predica Pablo, te reprendo. Y el espíritu inmundo dijo: ¿quiénes son ustedes para decirme esto? Sé quién es Pablo, sé quién es Jesús, pero ustedes no tienen ninguna clase de autoridad para poder venir sobre mi vida. Así que dice que les pegó un palizón, dirían en Córdoba, y los dejó a los 7 maltrechos por querer hacer las cosas espirituales carnalmente. No voy a decir mucho acerca de esto. Solo voy a decir esto para ir ya terminando el mensaje de esta mañana. Si no hay poder de Dios en vos a través de la presencia del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no mora en tu vida, vas a ser un juguete del enemigo. Satanás te va a cachetear y te va a llevar para donde quieras, por más que repitas oraciones y por más que repitas conjuros y por más que te aprendas cómo se dicen las cosas. Si el Espíritu Santo de Dios no está en tu vida, Satanás puede cachetearte porque no sos propiedad del Señor y por lo tanto tiene derecho sobre la vida de aquellos que no conocen al Señor. De hecho, hay algo muy, muy significativo. Aunque a nosotros nos cueste determinar quién conoce y quién no conoce al Señor, evidentemente para los demonios les es fácil, porque los demonios reconocieron que eran puro bla bla, pero no tenían nada en ellos. Los demonios evidentemente reconocen quiénes son de Dios y quiénes no lo son. Se sujetan a la autoridad de aquellos que realmente son hijos de Dios y no a aquellos que aprenden un versito para repetir. Una vez llegó una muchacha a nuestra casa llevada por una familia de nuestra iglesia. Estaba literalmente endemoniada. Y yo le dije: tenés que conocer al Señor para ser libre. Tenés que entregarle tu vida al Señor para ser libre. Creo que había alguien, alguno de los que están presentes puede llegar a haber estado esa noche porque había alguien en casa en esa noche. No recuerdo, ya estoy viejito. Y le presenté el evangelio a esa mujer y le dije: ¿vos creés que Jesucristo es el Señor que quiere darte salvación y vida eterna? Ella me dijo: no quiero, lo único que quiero es estar bien. Yo le dije: no, que nunca vas a estar bien si no le entregás tu corazón al Señor, si no recibís la presencia del Espíritu Santo en tu vida. No quiero recibir a Jesús. Y entonces yo le dije: yo no puedo hacer nada por vos si vos no recibís a Jesús. El tema es que a veces en la iglesia tenemos personas que solamente quieren los beneficios de Dios, pero no se atreven a entregar sus vidas al Señor. Y piensa que se tratan de algunas ideas, de algunos pensamientos, de algunas palabras que puedo decir que si las repito correctamente van a traer un beneficio sobre mi vida, pero en realidad se trata de entregarle nuestra vida al Señor y que Jesús sea realmente el Señor de nuestras vidas. La iglesia de Éfeso indudablemente creció en circunstancias espirituales mucho peores que las nuestras. Pero hubo hermanos en la fe que se entregaron por completo al Señor y esto trajo como resultado el desarrollo de una iglesia que impactó todo Asia. Si usted lee el capítulo 19,
usted va a encontrar una frase como esta. El apóstol Pablo se quedó 2 años en esa iglesia predicando el Evangelio. Y dice, y todo Asia fue alcanzado por el testimonio de esta iglesia. Quizás nosotros estemos en este momento viviendo tiempos complicados. Pero si logramos realmente vivir en el poder del Espíritu Santo, siendo conscientes de que Él habita en nuestras vidas, habita en la vida de todos los hijos de Dios. Y aunque hay toda una escuela que enseña que hay medidas, yo no creo en esas cosas. Yo creo que la persona completa del Espíritu Santo habita en todo hijo de Dios, sea un creyente de un día o sea un creyente de 50 años. La presencia del Espíritu Santo habita en los dos de la misma manera. Tiempos complicados, pero también es tiempos preciosos para demostrar de que somos personas extraordinarias. No porque somos más fuertes ni más inteligentes, sino porque el Espíritu Santo de Dios habita en nuestras vidas. Hago 3, 4 aplicaciones y terminamos el mensaje. Al igual que el resto de la humanidad, nosotros los que estamos aquí en esta mañana, en este lugar, necesitamos nacer de nuevo. Todos. No importa cuántos años de creyente tengas, ni cuántos años hayas ido a una iglesia. Si vos no sentís, o no podés ver más que sentir, la palabra sentir es una palabra muy tramposa. Si vos no ves en tu vida evidencias de que realmente naciste de nuevo, yo te invito en esta mañana, como lo vengo haciendo hace varios domingos, a que puedas entregarle tu corazón al Señor, decirle, Señor, aquí estoy, yo te necesito, te pido perdón por mis pecados y quiero de verdad que seas el Señor de mi vida y vivir una vida diferente. La pregunta lógica sería la que el apóstol Pablo le hizo a aquellos discípulos. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Porque si no lo recibiste, es probable que haya sido porque no creíste todavía. ¿Hay evidencias en tu vida de la morada del Espíritu Santo en vos? ¿Hay evidencias? Pueden ser grandes o no, pero ¿hay evidencias de que el Espíritu Santo está en tu vida? Si yo te preguntara, ¿cuál es la evidencia más notable de que el Espíritu Santo realmente está en tu corazón? ¿Cuál sería tu respuesta en esta mañana? ¿Cuál sería tu respuesta? La segunda aplicación es entender de que todos estamos en una lucha espiritual. De hecho, cuando veamos el capítulo 6 de Efesios en algunos domingos de aquí en adelante, es una carta dirigida a la iglesia, y es a la iglesia a la que se le dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Todos estamos metidos en una lucha espiritual, todos. Pero no se puede enfrentar esa lucha espiritual a la manera que lo hicieron los hijos de ese tal Esceva, sino que la única manera de enfrentar nuestra lucha espiritual es en el poder del Espíritu Santo, ganando la batalla en oración, en clamor, a través del Espíritu Santo. Y tercero, y con esto termino, yo quiero que pienses a quién le vas a predicar el Evangelio en los próximos 2 meses. Yo quiero que pienses quién está cerca tuyo, que todavía no conoce al Señor y por quién necesitas orar, clamar, ayunar, pedirle al Señor por su vida hasta que te abra la oportunidad y puedas presentarle el Evangelio y puedas ser el canal del Señor, el puente, el medio que el Señor utilice para que otro más conozca el Evangelio. Está bueno estar aquí adentro. Está bueno la expectativa de que un día el Señor nos recogerá. Está bueno el saber de que la eternidad nos espera. Pero mientras estemos aquí en la tierra, que podamos vivir con la conciencia de que el Espíritu Santo está aquí para que seamos sal y luz en esta tierra
y para que otros puedan conocer la verdad que nosotros un día conocimos. Si no hubiera sido por ese hombre, esa mujer que te predicó, que me predicó, que te invitó a la iglesia, o esa mamá o ese papá que fue alcanzado por el Evangelio, gracias a que otro le predicó, no estaríamos acá. Pero un día alguien se atrevió a abrir su boca y a decirle que hay esperanza en Jesús. Ahora es tu turno. Ahora es tu turno. Es tu turno de abrir tu boca para que alguien más conozca la verdad de Dios. Es tu turno. Es tu turno. No dejes que la vida se te pase sin haber llevado a alguien más a los pies del Señor.